Este es el último video del arco argumental de la mujer samaritana. Hemos visto a lo largo de todos estos videos las aclaraciones que se han hecho en la conversación que tuvo con Jesús. Hemos visto cómo Jesús lleva en un percurso didáctico a la samaritana, explicándole todas las cosas necesarias para la verdadera vida espiritual y para la adoración. Vemos cómo sacó muchas ideologías que tenía esta mujer y resaltando la verdad y la verdadera adoración. Bueno, después de todo ese discurso, vemos que la mujer, al recibir la revelación del yo soy, vemos que ella deja todo tirado. Ella va corriendo a su gente a llevarles esta verdad, a traer a su gente a Cristo, para que puedan recibir la verdad de primera mano. Y esto es algo muy importante y es la primera parte de aclarar en este desenlace. Vemos que el evangelista Juan, el escritor, nos hace ver algo muy importante. Es algo que ya he dicho y yo creo que ya muchos se habrán familiarizado con esto. Es que la Biblia es el único libro de los libros antiguos que realmente da una perspectiva mejor, una visión mucho mejor del género femenino, del carácter femenino. O sea, fuera de lo que puedan decir mucha gente, muchos expertos, entre paréntesis, que la Biblia denigra a la mujer, inclusive muchos cristianos lo dicen por falta de información, y es algo que es triste, pero si hay algo que la Biblia ensalza, y particularmente ahora el Evangelio de Juan, es la figura de la mujer. Vemos que a lo largo del Evangelio de Juan, las mujeres no solamente son parte del contenido, parte del contexto, sino que hacen cosas realmente importantes. Vemos en este caso a la mujer samaritana que se vuelve, por la emoción de la verdad, la primera mujer evangelista. Y no lo digo yo, lo dicen muchos, y yo me pongo en fila junto a todas las personas que lo puedan decir. Y es importante, y es algo realmente puntual que nos está diciendo Juan. Ahora, vemos no solamente, y es la samaritana, sino muchas mujeres en la Biblia, inútil que lo pueda decir, pero es algo de hacerlo ver. Inclusive se cree, miren, si regresamos un poco en el tiempo, en el 1960, 1970, en pleno apogeo de la segunda ola del feminismo, vemos algo importante que sucede en el ámbito cristiano. Ahora, vaya a ser por la ideología o por sencillo escrutinio, por sencilla búsqueda, que habían doctoras, teólogas, maestras que estaban haciendo una búsqueda exhaustiva del Evangelio de Juan y teorizaron algo realmente importante, algo importante de ver, que era que una de las redacciones que pudo haber tenido el Evangelio de Juan fue hecho por una mujer. Porque la figura es realmente se podría decir hasta la mano de una mujer tranquilamente. Y eso es un dato muy importante. La mujer va a su gente, les predica. Y bueno, mientras tanto, vemos el segundo punto de este video, que es cómo nosotros como seres humanos, como hombres, recibimos el pan, recibimos la revelación directamente de Dios, sin que nosotros hayamos podido hacer algo. O sea, ¿cómo decirlo sencillamente? Es el Padre quien nos provee todo. ¿Y por qué digo esto antes de hablar de del intercambio de palabras que tuvo Jesús con sus discípulos? Es porque ese es el mensaje final que Jesús quiere dar a sus discípulos en el arco de la Samaritana. Vemos que cuando ellos llegan donde Jesús le dice: yo tengo una comida que ustedes no conocen, y mi comida es hacer la voluntad del que lo envió y concluir su obra. Ahora, este versículo es muy importante porque es la llave interpretativa de todo el capítulo 4 y sobre todo el de la Samaritana. ¿Por qué?
A las veces que Jesús ha tenido una decadencia en su físico, Él siempre ha utilizado la palabra como un recurso necesario para poder sustentar su propia vida. Ahora, hablo de su parte humana. Vemos, por ejemplo, la tentación que Él usó el Deuteronomio y usó el libro de Salmos. Vemos que en este caso, con la samaritana, hemos sido recurrentes en utilizar el Deuteronomio. ¿Por qué el Deuteronomio? ¿Por qué el Deuteronomio es importante? Vemos que el Deuteronomio, cuando Jesús es tentado, Él usa el capítulo 6 y el capítulo 8. Vemos que en el capítulo 6 encontramos ese famoso versículo que dice: solo al Señor tu Dios servirás y a Él solamente adorarás. O al Señor adorarás y después servirás. Es importante aclararlo. Y vemos que en el capítulo 8 dice: no solamente de pan vivirá el hombre. Y esto es importante porque vemos la palabra servirás en el capítulo 6 y en el capítulo 8 palabra, solamente de la palabra. Jesús usa la palabra comida para hacer la voluntad y utiliza la palabra concluir la obra que se le dio, que entre paréntesis es el servicio. Esto es importantísimo. Porque en los versículos siguientes, donde se habla de la siembra y de la siega, donde vemos que Jesús le dice: ya los campos están blancos para la siega. Vemos que le dice a sus discípulos: ustedes ya van a entrar en los labores. Ustedes van a ir a recoger lo que no sembraron. Si nosotros vamos siempre al capítulo 6 del Deuteronomio, ¿cómo comienza? ¿Cuál es el versículo anterior al famoso versículo que dice: solo al Señor tu Dios adorarás? ¿Qué es lo que se dice antes? Dice: habitarás en ciudades que tú no construiste. Recogerás de viñas que tú no plantaste. Y sucesivamente. Vemos que todo ya fue hecho, todo fue dado. Y en este caso Jesús lo dio todo. Lo dio todo. Y como gran ejemplo de lo que estoy diciendo es lo que hace la mujer. La mujer recibió, no se lo inventó. La mujer recibió todo de Jesús. Recibió la palabra. Recibió el don. El don, porque esto es un don. La fe es un don de Dios. Y vemos que ella lleva esta palabra a su gente. Los discípulos solamente están oyendo a Jesús, mientras que lo están oyendo, ve que llega esa multitud de samaritanos a recibir a Jesús. Vemos que ellos solamente reciben a la gente. Y ese es, ahora, yo puedo tomar los versículos de la siega, ver los meses, los tiempos, qué palabra aquí, pero son datos arqueológicos que a muchos de ustedes quizás no les vaya a servir, pero yo creo que comprender que la llave hermenéutica para comprender los versículos de la siembra y la siega y el entrar en los labores solamente es comprender lo que Jesús dice, que mi comida es hacer la voluntad del que me envió y concluirla. Porque esta es la esencia del Deuteronomio. ¿Qué nos dice el Deuteronomio? El Deuteronomio, en esencia, yendo a su mismo nombre, dice la ley después, Deuteros nomos, la ley después. Y parece una repetición de Éxodo, de Números, de Levíticos. Parece. Pero realmente la intención del escritor de Deuteronomio era hacernos a nosotros lectores, partícipes de lo que se hizo y concluidores, finalizadores de lo que se va a hacer. Es el idea de Deuteronomio que se une como una pieza de rompecabezas a lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Jesús le dice a sus discípulos sencillamente: otros han trabajado y ustedes van a concluir esa obra. Ustedes no hicieron nada, se les fue sencillamente dado. Ahora ustedes tienen que trabajar con lo que les fue dado.
la palabra se le dio a la samaritana y ella fue y la llevó a los demás. Esa es la conclusión. Y para corroborar por segunda vez lo que voy diciendo es, cuando los discípulos, y hablo directamente, por ejemplo, de Pedro, y en este caso el evangelista Juan, fueron a Samaria, y esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles, van a Samaria, ellos sencillamente van a orar por los discípulos que ya Felipe había evangelizado, y que ya existía una gran comunidad de samaritanos. Ellos llevan sencillamente la palabra, una palabra poderosa, y llevan el Espíritu, oran por ellos y reciben el Espíritu. O sea, prácticamente Pedro y Juan no fueron a hacer nada, sencillamente fueron a orar por la gente. Es la profundidad de estos versículos, que nosotros ahora como hijos de Dios, en este siglo, en este tiempo, tenemos que llevar, porque es un regalo que nos ha sido dado, y que ahora como obreros tenemos que dar a las otras personas. De gracia recibimos y de gracia debemos quedar. Con eso concluimos este arco argumental, y en el próximo video iremos ya planeando, tocando ya el antesala del capítulo 5 y el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Que Dios les bendiga, cuídense todos, quédense en casa, y un saludo a la Sheffer, y que Dios les bendiga.